Me encuentro con Willington Ortiz Palacios, es el gran futbolista de la historia de Colombia. Maestro Willington, inicialmente recordemos cómo fue esa vida en Tumaco, sus primeros años, cómo estaba conformada su familia. A ver, te cuento, mi familia estaba conformada, era mi papá y mi mamá, Otoniel Ortiz, Clemencia Palacios, y ahí éramos 7 hermanos. Yo soy el tercero dentro de la lista, y pues todos nacimos en Tumaco, en el barrio, en la avenida Férrea con barrio Vargas. Ahí nacimos en esa época, por allá por los años 50. ¿Su familia era de recursos económicos o tenían dificultades económicas? ¿Qué ocurrió en ese campo? A ver, en esa época la población de Tumaco no era tan grande, entonces, y había empleo, tenían la posibilidad. Todas las familias que habían en Tumaco en ese momento tenían empleo. Mi papá trabajaba en una empresa maderera y era ayudante de mecánica en esa empresa, y mi mamá tenía una tienda en su casa. Entonces ese era el trabajo que tenía mi papá y mi mamá, y entonces ellos trabajaban y nos daban la posibilidad del sustento a los 7 hermanos. Tuve un hermano menor, Julio César. Él intentó jugar fútbol, estuvo en Caldas, tuvo una lesión de tibia y peroné, y de ahí terminó su carrera y no pudo seguir. ¿Los inicios que usted tuvo en el fútbol colombiano fueron en el Deportivo Cali o alguna escuela de fútbol de Tumaco? ¿Cómo ocurrió eso? No, mire, en esa época no habían escuelas de fútbol, en esa época eran equipos de los barrios tenían su equipo, con unos entrenadores de ahí mismo del barrio que armaban los equipos, y ahí uno empezaba su carrera, no como ahora que tiene la posibilidad y el acceso de una escuela de fútbol. Ya hay escuelas de formación que tienen las alcaldías, que le dan a todos los barrios, entonces hay muchas más posibilidades ahora. Antes no, antes era un equipo de fútbol que se armaba en el barrio, y había un señor que hacía de entrenador, y lo poco que él sabía pues le iba explicando a uno que debía hacer. Y lo otro pues tenía que uno, como no tenía la posibilidad de ver televisión, ni leer el periódico, ni nada de eso, entonces tenía que imaginarse todo lo que tenía que hacer uno para poder jugar al fútbol y poder desarrollar esa actividad, porque era una actividad deportiva y lúdica en esos momentos en el municipio. ¿Usted hizo parte de la selección Nariño de fútbol o pasó directamente a un equipo profesional? No, yo hice todo el proceso que debe hacer un jugador de fútbol. Yo en Tumaco jugué en las divisiones menores. Ahí en Tumaco fui creciendo, pasé a una selección Tumaco juvenil, jugamos en esa selección Tumaco en juvenil, jugamos en Pasto. Nosotros fuimos juvenil departamental, fuimos a Pasto, fuimos campeón, fui goleador en ese torneo juvenil, y después de haber jugado en ese torneo hice parte de la selección Nariño en los años 70. En ese año 70 nos tocó eliminarnos con Cauca y con Huila, y yo no era titular en ese porque yo era el jugador más joven, había salido de la selección juvenil, el goleador y figura, y entonces me llamaron a la selección más de mayores, y yo hice la parte en la selección Nariño de suplente. En el año 72 estuve con la selección Nariño, no jugué muchos partidos y fui suplente. Hay un técnico de ese momento de apellido Arroyave, ¿él es el que lo lleva ya directamente y lo encamina hacia el fútbol profesional? Por supuesto, claro, Jaime Arroyave, él era entrenador de las divisiones menores de Millonarios y era veedor de Millonarios. Trabajaba con el médico Ochoa, y entonces se hizo un cuadrangular en Tumaco, donde participaba Millonarios, el Deportivo Cali, la selección Buenaventura y la selección Tumaco. Yo hacía parte de la selección Tumaco, y en ese torneo nos
fue muy bien a Eladio Vázquez y a Willington Ortiz, y don Jaime Arroyave nos dijo que nos llevaba a Bogotá a hacer unas pruebas a ver si nosotros podíamos hacer parte de las divisiones menores de Millonarios pasando una prueba. Si pasábamos la prueba, pues podíamos seguir. Si no pasábamos la prueba, no podíamos seguir y pues nos teníamos que devolver otra vez a nuestro municipio. En mis inicios yo fui primero a la América de Cali. En la América de Cali estuve alrededor de unos 6 meses probando, y allí me dijeron que no, que yo no tenía condiciones, era muy bajito y que pesaba muy poco. Entonces me dijeron que no tenía condiciones y me echaron de ahí de la América. ¿Se puede saber qué técnico le dijo eso o qué preparador? Por supuesto, en esa época estaba el entrenador Reynoso. Reynoso era el entrenador, un argentino, y me dijo que yo no tenía posibilidades, y de ahí me fui a Pereira. Tenía un amigo en Pereira, y entonces en Pereira estuve alrededor de unos 6 meses también probando, y ahí también me dijeron lo mismo, me dijeron que no les servía y que entonces me echaron. Después de ahí fui a Armenia, y en Armenia también me dijeron lo mismo. O sea, que yo para poder llegar tuve que hacer un periplo por 3 clubes antes, de los 3 me echaron, y el cuarto equipo, que fue Millonario, que fui a hacer una prueba, pasé la prueba y me quedé como jugador de Millonarios por allá en los años 72. Ya cuando usted debuta como profesional, ¿qué técnicos recuerda como determinantes en su carrera? O sea, los que lo impulsaron, los que le dieron más parámetros para su formación como profesional. A ver, el técnico que me ayudó muchísimo y el que fue el que me dio la oportunidad fue el médico Gabriel Ochoa. Él era el técnico de Millonarios, y estando en divisiones menores, él me dio, y fue el que me ascendió al equipo profesional, y me dio la oportunidad de debutar y empezar en el fútbol. O sea que en mi debut, por allá en el año 72, en mi primer partido de debut hice un gol, y pues ahí eso se me abrió las puertas para el fútbol profesional colombiano. Ya en el Deportivo Cali usted tuvo un importante técnico de la Argentina, Carlos Salvador Vilardo, si no estoy mal. Claro. Esa etapa, recordémosla brevemente. Claro, por supuesto. O sea, yo tuve una etapa en Millonarios, fui campeón, tuve 2 títulos con Millonarios, y después se hace una negociación y se compran los derechos deportivos. El Deportivo Cali compra esos derechos deportivos y paso al Cali. Entonces en el Cali estuve en el año 80, 81, 82. Estuve en el Cali y estuve al mando de 3 técnicos. Tuve a Bilardo, tuve a Manera y tuve a Ricky. Esos 3 técnicos los tuve en el Deportivo Cali, y en el año 81, jugando Copa Libertadores en el Cali, quedé subcampeón del torneo rentado nacional, y quedé goleador en el Deportivo Cali, que pues no era tan goleador, pero ahí en el Cali logré terminar goleador. Y hice también en Copa Libertadores pues uno de los mejores goles, ganándole a River Plate en la Argentina 2-1, y también le habíamos ganado en Cali 1-0. O sea que contra River fue mi mejor gol. Ese es un gol histórico para el fútbol colombiano, según estábamos investigando alrededor del señor Willington Ortiz Palacios. Sí, ese gol fue un gol pues muy importante, porque pues era muy difícil ir a la Argentina y ganarle un equipo, y más ganarle un equipo como River. Era un gol importante, muy bueno. Yo había hecho un gol más o menos contra Uruguay, ganándole a Uruguay por primera vez 1-0 allá en Montevideo,
pero este gol fue mucho más importante por la forma como se hizo y porque pues habían jugadores muy buenos en ese equipo River Plate y venían de ser campeones del año 78, campeones mundiales. Por eso la importancia de ese gol. Cuando participa en la selección Colombia, lamentablemente no llega ningún mundial, pero uno recuerda que siendo un niño escuchaba, no, si la selección Colombia es Willington Ortiz y 10 más. El nivel de nuestro fútbol no era tan brillante como posteriormente se logró. ¿Qué ocurría en esa época? Ya a nivel internacional. Pues teníamos buenos jugadores, pero nuestro equipo era muy local, muy regional. Y no teníamos la experiencia todavía para jugar a nivel internacional. Nuestros jugadores eran muy buenos, pero no tenían esa experiencia. Y por eso no pudimos clasificar en toda esa década, no pudimos clasificar a un mundial porque no teníamos esas condiciones. Y por eso, pues, en mi caso me privé la posibilidad de jugar un mundial. ¿Con cuál selección Colombia se quedaría usted? ¿Con la del 90 del Pibe Valderrama o con la del 2014 de James Rodríguez? Todas las selecciones o los equipos en su momento que hacen buenas presentaciones y hacen algo bueno, pues hay que valorarla. A mí me parece que la del 90 fue muy buena y esta del 2014 también es muy buena selección. Yo creo que no merita nada de la otra. Entonces yo creo que las dos en su época fueron buenas. En relación con el fútbol actual de Colombia, ¿qué hay que mantener y qué se podría mejorar? Yo creo que mantener es lo que se viene haciendo ahora, ¿no? Que hay muchos jugadores en el exterior que juegan en ligas europeas y que esa experiencia los hace una selección muy importante y que puede competir de igual a igual con cualquiera. Y la otra es pues seguir trabajando con divisiones menores, seguir trabajando con los jóvenes y darle más oportunidades al jugador colombiano para que pueda jugar a nivel profesional y a la vez tener la opción de poder jugar en el exterior. Yo creo que en la medida que tengamos muchos más jugadores de talla universal, nuestra selección va a ser muy competitiva. En relación con los factores que pueden ser determinantes para que Tumaco sea una tierra de futbolistas, Carlos La Gambetta Estrada, Jairo Castillo, Pablo Armero, ¿cuáles son esas condiciones tan especiales que tiene su ciudad natal para que surja tanto futbolista de tanto talento aquí en el país? A ver, primero es nuestra raza, ¿no? Primero es nuestra raza, que tenemos ese biotipo especial para este deporte. Lo otro es que entrenamos en unas situaciones o en unos campos de arena y eso nos hace que la gente sea muy habilidosa y muy rápida, tener esa velocidad que en el fútbol es muy importante. En el fútbol todos tienen que ser rápidos y esas condiciones las tenemos en Tumaco porque jugamos en la arena y jugamos descalzo en nuestro primero inicio de vida. Jugamos descalzo y eso nos hace muy importante. Lo otro muy importante, la alimentación. La alimentación puede ser una costa al pie de monte de Nariño, hace que la alimentación sea muy buena, que tengamos el marisco y tengamos también la alimentación del interior que nos da nuestro departamento. Y entonces por eso Tumaco saca a menudo jugadores de muy buenas condiciones técnicas y de muy buen biotipo. ¿Usted sigue vinculado con el medio deportivo como orientador, como director de alguna escuela o en ese campo está retirado? No, sigo trabajando con fútbol. Tengo una escuela de fútbol, vivo aquí en Bogotá, tengo una escuela de fútbol y estoy vinculado también un poco con el Ministerio del Deporte y entonces pues sigo haciendo un poquito parte de, ya no activo
pero hago parte un poco del deporte. ¿Suele regresar a Tumaco o tiene familiares allá? Claro que voy a Tumaco con mucha frecuencia, y tengo familiares todavía allá en Bogotá. Y a Pasto también voy con frecuencia. Tengo familiares, en Tumaco tengo varios familiares. Usted incursionó en la política en alguna época, ¿cierto? ¿Qué experiencia le dejó esa etapa de vida? Por supuesto, yo fui representante a la Cámara. La experiencia, cuando uno es deportista y no hace como todo el proceso que se debe hacer político, pues a veces en mi caso no fue el mejor, porque estaba pensando más como deportista y no como político. Entonces cuando llegué al Congreso, por lo menos hicimos unos proyectos de ley muy importantes. Nosotros hicimos el proyecto de ley con Isabel, porque estuvo en el mismo periodo mío. Hicimos el proyecto de ley donde la telefonía móvil paga un dinero por cada llamada que haga. O sea que el 4% va para el deporte y para la cultura. Y entonces, cuando fui político, hicimos ese proyecto de ley. ¿Con qué se quedaría? ¿Con el fútbol o con la política? Con el fútbol. En el fútbol tú haces amigos, en política no haces muchos amigos. Llegando a una parte final, las recomendaciones que usted le daría a esos jóvenes que aspiran o desean incursionar en el fútbol ya de una manera profesional. A ver, lo primero, que el joven tiene que querer eso, ¿no? Querer el deporte, quererlo, el deporte. No dejarse ilusionar por todo lo que oye a veces el deporte. A veces, cuando hablan del fútbol, más que todo, dicen que ganan mucho dinero. Entonces a veces el joven, o el papá del joven, que a veces lo lleva de la mano a un equipo de fútbol o lo lleva a una escuela de fútbol, a veces está pensando en cuánto se va a ganar y qué es lo que va a ganar. Entonces, el consejo es que no piensen en eso. Que lo importante es que les guste jugar al fútbol y que den todo lo que tengan para dar por ese deporte del fútbol. Que todas las cosas después, si se hacen bien, le van a llegar. Después le llega todo, le llega dinero, le llega reconocimiento, le llega familia, le llega todo. ¿A usted qué le dejó su carrera como deportista? ¿Amistades? ¿Cuando viene a Tumaco o a Pasto siente el cariño de la gente? ¿Qué ocurre allí? Todo, me dejó todo. Primero, reconocimiento de la gente. Si voy a mi departamento, la gente me reconoce, valora lo que hice. Dejé muy buenos amigos, a través del fútbol conocí una familia, pude levantar a mis hermanos. Entonces el fútbol fue muy importante en mi vida porque hizo posible que mejorara mi calidad de vida. Usted fue declarado el mejor jugador del siglo XX en Colombia. ¿Quién le otorgó ese título y qué significó para su vida personal? Eso se lo da todos los que manejan el deporte, ¿no? Como el Balón de Oro, como el jugador más importante de Sudamérica o de Colombia. Todo eso son los entes deportivos que dan todos esos reconocimientos. Pero solo a Martín Emilio Cochise Rodríguez y a usted le han dado un reconocimiento que diga, bueno, es el mejor del siglo. Eso debe ser muy significativo, ¿no? Porque es toda la historia del fútbol colombiano prácticamente. Por supuesto que eso es significativo para uno, claro. O sea, le demuestra que el esfuerzo y sacrificio y todo lo que hizo, pues valió la pena, ¿no? Valió la pena porque tiene un reconocimiento. Es el maestro Willington Ortiz Palacios, a quien le agradecemos por esta entrevista, ha sido muy amable. Bueno, pues que esté muy bien. Un saludo para todos mis paisanos nariñenses y a todos los tumaqueños.